están? Me da un gusto poderme comunicar con ustedes por este medio. Como ustedes saben, el problema que estamos afrontando de salud pues es muy grave y debido a ello pues hemos estado preocupados sus maestros del PROPE, por lo cual hemos generado unos videos que subiremos viernes y sábado de cada semana para que ustedes se vayan retroalimentando. Y las dudas que vayan surgiendo, pues sean capaces después de generarlas los sábados. Los sábados vamos a tener unos horarios de consulta para que ustedes lleven a cabo tal situación. Es por ello que empezaremos con la materia de historia. Vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos su guía, esta guía que hemos estado llevando y que ustedes también les mandé unas actividades de retroalimentación en la semana para que ustedes no entremos en frío, sino que ya tengamos un antecedente. Lo último que vimos, pues, es referente a la conquista de México, ¿verdad? A partir de este momento nos enfocaremos a lo que es la sesión número 2, que es la época colonial y la independencia. Cabe mencionar que aquí sigue siendo parte importante un personaje que logró esa conquista, Hernán Cortés. En esta época colonial, bueno, que se desarrolla a partir de 1521 y hasta 1821, pues es importante establecer que Hernán Cortés se convierte en primera instancia como el hombre principal. Fue nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España. Esto le trajo consigo muchos privilegios. De hecho, a la gente que le rodeaba también de cierta manera les sirvió, obtuvieron una gran cantidad de territorios que fue muy importante para ellos. Pero pues Hernán Cortés no era un tipo que se dedicara a gobernar. Él lo que quería era empezar a conquistar otros lugares, ¿sí? Para ello manda a uno de sus principales oficiales, que es Cristóbal Olid, lo manda hacia las Ibueras es lo que hoy es Honduras, y ahí él le dice, ve a conquistar otros lugares para después ir expandiendo el territorio español, ¿sí? Para esto Cristóbal Olid pues sí hace esa indicación, pero antes de ello se va a Cuba. Y en Cuba, cuando llega a Cuba, Diego de Velázquez le dice, oye, pues, ¿qué te parece si yo te patrocino? Pero vas a generar un cambio en cuanto a la manera de cómo se va a administrar. No le hagas caso a Hernán Cortés, hazme caso a mí, porque ese privilegio que tuvo Cortés debe haber sido para ti. Cristóbal Olid lo que hace es escucharlo y le hace caso. Cuando debió haber regresado nuevamente con Cortés, no lo hace. Cortés, molesto, va hacia Cristóbal Olid. Para ello, también en el transcurso de ese tiempo es cuando el último monarca azteca, el último emperador, Cuauhtémoc, también es asesinado durante ese camino. Finalmente va, busca a Cristóbal Olid, tienen algunas diferencias. Cortés molesto regresa nuevamente a lo que es la Nueva España, pero en su regreso ya el rey pues ya no lo quería, ¿no? Ya incluso estaba en una manera de cómo poderse organizar por medio de audiencias, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que son las audiencias. En 1528, con la idea de que pues le regresen los privilegios, se va a España con el rey Carlos V para que le haga favor de devolverle el poder, pero no fue así, ¿sí? Regresa triste, trata de hacer otras conquistas, incluso se va hacia el norte de lo que hoy es California, él no tiene éxito, finalmente a él lo único que lo dejan pues en esta situación, pues le dan una pequeña, pues pudiéramos decir, migaja de gobierno, que fue en 1536, en donde le dan la oportunidad de que dirija un territorio que hoy conocemos como Oaxaca. Finalmente, pues él no a gusto con esto, él se va hacia España, en donde finalmente allá es donde muere. Eh, es ahí donde termina esta historia de Cortés, que fue muy, muy importante. Pero ¿cómo se organizó? Bueno, la organización quedó a cargo de un rey. El rey era dueño, pues, de todos los territorios, como sabemos. Esta pirámide que vemos aquí de organización política, pues la cúspide obviamente es el rey. Ese rey que era el dueño y que yo les comentaba a varios compañeros de ustedes que durante los 300 años que duró esta época colonial, ningún rey vino jamás a América, y mucho menos a la Nueva España, ¿verdad? Lo único que les interesaba, bueno, pues era obtener cada vez más oro,
pero principalmente plata. Eso era lo que generó. Pero también existía después en el escalafón un Consejo de Indias. Este Consejo de Indias se encargaba principalmente de generar todo lo que era justicia. Si había alguna situación entre alguna colonia, entre un levantamiento armado y demás, pues el Consejo de Indias era el que antes de que le llegara la información al rey era como que detenía el problema y después le informaba al rey. Obviamente el rey era el que tomaba la decisión, pero el Consejo de Indias era lo que hacía. Después de ello había una casa de contratación, ¿sí? Esta casa de contratación estaba en el puerto de Sevilla. Ahí llegaba todo lo que se obtenía en la Nueva España de lo que era caña de azúcar, oro, plata, todo pasaba por esta casa de contratación, que después llegaba al rey ya depurado toda la información, así como el comercio. Pero también el encargado de todo lo que se quisiera llevar de Europa, principalmente de España, hacia otros lugares, pues tenía que pasar por ahí. Ahí se contabilizaba cada una de estas situaciones. Después pasamos al gobierno ya en las colonias aquí en América, que era el virrey. El virrey era el representante del rey en América. Él era obviamente elegido por el rey de España como su mano derecha y quien iba a administrar aquí en este lugar. Se habla de cerca de 63 virreyes que estuvieron durante este periodo. El primer virrey que llegó aquí a Nueva España pues es Antonio de Mendoza, y el último es considerado don Juan O'Donoghue dentro de esos virreyes. Después del virrey, debajo estaba la audiencia. Estos se encargaban de impartir justicia en la Nueva España. Quiero mencionarles algo. Quien dirigía la audiencia era el virrey y tenía dos colaboradores conocidos como oidores, por eso decían oidores, porque eran los que oían en todo momento a cada una de las personas que estaban a favor o en contra de una situación. Después estaban los gobernadores esos que dirigían las provincias. Hay algo importante que destacar, ¿eh? Los gobernadores eran elegidos por el rey directamente de España, no por el virrey. Y estos tenían ciertos privilegios, como mantener una comunicación directa. Es por ello que a veces los virreyes no eran tomados en cuenta y algunos llegaron hasta a renunciar. Y la última parte son los ayuntamientos, que fue un organismo legislativo. Estos impartían justicia, administraban los pueblos y también dentro de estos ayuntamientos había pueblos de indios en donde le dieron cierta autonomía a los indígenas, principalmente a los tlaxcaltecas, para que ellos gobernaran en ese momento. Eh, Vamos a checar durante estos 300 años, pues principalmente lo de la independencia también de nuestro país, cómo fue deteniéndose y cómo surgió. Pero antes de pasar a lo que fue la lucha de independencia, vamos a enfocarnos un poquito más a la Nueva España. Con lo que yo les acabo de mencionar, si quieren después repetir el video y pausarlo y demás, ustedes en su guía van a notar en el espacio en blanco todo lo correspondiente a cómo era la organización política en la Nueva España. De hecho, aquí, como siempre lo hacemos en clase, les doy ese tiempo. Ustedes tendrán esa oportunidad de hacerlo después, en donde aquí vienen las palabras claves y ustedes tendrán que desarrollarlo a partir de ese momento. El siguiente subtema que vamos a ver es la economía de la Nueva España. Bueno, en lo que corresponde a las actividades económicas en la Nueva España, pues destaca la ganadería. Cabe mencionar que esta ganadería, pues aquí empieza a tener apenas un cierto reconocimiento. Recordemos que en Mesoamérica, pues no existían animales domesticados tan grandes como los que tenían en Europa. Sabemos que sí había aquí pavos, sí había otras especies pequeñas, pero no estaban domesticados algunos de ellos, ¿no? Entonces, cuando llega de España, pues animales como ovejas, cerdos, gallinas, animales de carga como asnos, como caballos, pues esto sirve de gran auge, no nada más para el campo, sino también para la minería, incluso para la alimentación. Muchos de estos animales hoy en día son parte importante de nuestra dieta y que nosotros hemos integrado hasta a nuestra gastronomía, ¿sí? Otro de las actividades económicas que se generaron en ese momento, pues fue también la agricultura.
Recordemos que aquí, como dice aquí la imagen, pues el maíz, el frijol, chile, estos productos ya se llevaban a cabo en Mesoamérica y de hecho el maíz era la base fundamental de nuestra alimentación. Claro que cuando llegan productos de Europa, como el trigo, como la cebada, pues se integraron también parte importante. Incluso la vid, recordemos que la vid es la uva. Esta también se dio en la parte norte de nuestro país. También de aquí productos muy importantes como el cacao, eh, que recuerden que aquí en América el cacao lo tomaban con agua y chile. Los españoles surge la idea de empezarlos a tomar con leche. Y así como fue tan importante para los ingleses el té de cierta hora estar tomándolo, para los españoles llegó a ser tan importante el chocolate que también lo hacían. Y es una bebida que hoy en día pues es parte importante de nosotros y de otros países del mundo. Bueno, pero no podemos dejar de destacar uno de los principales motivos por los que los españoles tuvieron un gran auge económico como lo fue la minería. Sabemos que de hecho esto fue lo que aumentó más el interés de esos españoles, ¿verdad? Estos españoles que vinieron, muchos de ellos a buscar fortuna, algunos la encontraron, otros no. No era tan fácil empezar a llegar y a rápidamente encontrar oro y plata. Más bien se tuvieron que, pues, administrar, ¿sí? Eran estos personas que se dedicaban, eran a largo plazo, no era tan corto. Muchos de ellos desistieron. Finalmente la minería trajo consigo pues que se generara de aquí una gran industria en plata, ¿verdad? De aquí de nuestro país, pues destacan ciudades como Zacatecas, como Tasco Guerrero, como Guanajuato, que por cierto, si no se hubieran encontrado tantas minas aquí en nuestro municipio, pues posiblemente no existiría este lugar. Es importante destacar que todos esos metales preciosos sirvieron para que España se convirtiera en una gran potencia. Bueno, siguiendo con nuestro tema de la guía, pues ahora nos vamos a pasar a la organización social, ¿sí? Recordemos que existían varios grupos en la Nueva España, uno de ellos es el que vemos aquí en pantalla, que eran los peninsulares. Estos peninsulares eran los que habían nacido en la península, en España, y que habían llegado a la Nueva España con la esperanza de una mejor vida. Recordemos que allá se maneja mucho en Europa lo de los títulos nobiliarios y aquí algunos de ellos querían ejercer, ganar dinero y después llegar otra vez nuevamente a España y poder comprar esos títulos nobiliarios. Muchos de ellos lo lograron, otros no. Algunos de ellos se vinieron y ya se quedaron a radicar aquí, ¿sí? De ahí de estos españoles que se quedaron a radicar en ese momento en nuestras tierras, pues es por ello que aparece el criollo. El criollo son hijos de españoles, pero ya nacidos aquí en América. Esto les hizo que fueran, algunos los mencionaban incluso como españoles de segunda, ¿verdad? Ellos no iban a ocupar puestos muy altos, ni siquiera de gobernadores, puestos en los cuales se generaba muy poca situación económica. Es por ello que más adelante vamos a ver que fue uno de los principales artífices de que se estableciera la lucha de independencia en nuestro país. Vamos a seguir viendo cuáles otros grupos sociales existían en la Nueva España durante este periodo. Bueno, pues otro de los grupos sociales que había, obviamente, hasta antes de la llegada de los españoles, pues eran los indígenas. Estos, como ahí lo dice, eran obligados a vivir en pueblos encomendados. ¿Qué eran los encomendados? Bueno, un español le pedía a las autoridades que le hiciera favor de dar tierras, a cambio obviamente de dinero, pero también el mismo gobierno decía, ok, son para ti, pero también llevas aparte a todos los indígenas que viven en ese lugar con la encomienda, por eso se llamaba encomienda, es decir, con la misión de que tú los llegues a evangelizar, ¿sí? Era como un acuerdo. Finalmente, cuando el español tomaba a los indígenas, cuando lo ponía a trabajar, rara vez se lo alimentaba bien, sufría muchos maltratos, y es por ello que esta población indígena empezó a decaer, ¿sí? Eso más aparte, recordemos que hubo una enfermedad llamada viruela, que también llevó a mucha muerte a estos indígenas, pues hizo que su población poco a poco empezara a disminuir.
Ellos trabajaban en las haciendas, en las minas, y pues no tenían privilegios, desgraciadamente. Y un grupo social que empezó a surgir a raíz de este momento, pues fueron los mestizos, esa mezcolanza que hubo entre españoles con indígenas, pues empezó a generarse hasta que poco a poco empezó a tomar gran auge en la Nueva España. Es por ello que, bueno, pues aparece este grupo social, los esclavos negros, que los cuales, como ustedes saben, eran en los siglos XV y XVI, fueron comercializados tristemente, principalmente en Europa. Después, cuando encontraron un comercio muy importante, pues los llevaron hacia Estados Unidos y también la Nueva España tuvo esa situación. ¿Por qué razón los trajeron? Por una muy clara. Los indígenas, a pesar de que eran pueblos trabajadores, pues eran culturas trabajadoras, pues no estaban acostumbrados a trabajos tan pesados, a trabajos de desarrollar dentro de una mina, en donde a veces tenían que cargar en sus espaldas 20, 25 kilos de tierra, de piedras, durante todos los días. Las comunidades o las personas africanas, bueno, pues ellos por nacimiento siempre han sido fuertes y los empezaron a comercializar tristemente en América. De ahí, de estos grupos sociales, aparece pues una mezcla de varias de ellos que se les conoce como castas, en donde indígenas se mezclaron con esclavos negros, con españoles y demás. Esto fue una gran combinación, generando principales grupos de esta población, y que desgraciadamente las castas pues también eran grupos muy vulnerables y grupos que no recibían ningún apoyo. Bueno, con esa información que ustedes acaban de recibir, van a llenar también en su guía, pues esto, ¿no? Que es lo que vimos como los peninsulares, criollos mestizos, cada una de sus actividades sociales, cuál era su función dentro de esta sociedad y sus características. Después viene un triángulo en el cual, así como hicimos el triángulo o como estaba el triángulo referente a la organización política, pues ustedes este triángulo lo van a rellenar también como estaban estratificados las clases sociales en la Nueva España, ¿sí? Bueno, ustedes saben que son temas que tenemos que ver de forma rápida. Vamos a empezar ahora con la independencia. Sabemos que fue un movimiento muy importante y que termina con 300 años de esclavitud en ese momento. A continuación, vamos a ver cuáles fueron las causas, porque hubo causas internas y causas externas, es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, aquí podemos ver las causas internas de la lucha de independencia. Como ustedes saben, pues el trato hacia los indígenas no era muy bueno. Eran maltratados, incluso a veces dejados sin comer, los dejaban sin comer varios días, golpeados, ¿sí? Entonces, bueno, esto trajo como consecuencia que muchos grupos empezaran a determinar cuál era la situación. Había una desigualdad social muy marcada, se veía claramente incluso peninsulares en primer plano, después seguían los criollos y que también los criollos pues no querían mucho a otras clases sociales como las castas, como los esclavos negros e indígenas tampoco, ¿no? Pero lo que más yo les mencionaba y lo que más produjo que existiera esa lucha de independencia es esta parte, la diferencia entre criollos y peninsulares. Decían los criollos, bueno, ¿y por qué yo no puedo acceder a tener puesto más alto como un gobernador? O bueno, ni siquiera, mucho menos de virrey, pero ¿por qué no si yo también soy español? Los peninsulares siempre manifestaron eso sí, pero el español que realmente se va a generar en todo momento, bueno, pues es aquel como nosotros que estamos en estos lugares y que somos españoles de nacimiento, ¿no? Entonces eso trajo consigo muchísimas situaciones que se fueron generando. Tierra en manos de pocos, bueno, pues había muy pocas personas tenían la oportunidad de llevar a cabo el ser dueño de estas tierras. Trajo consigo también
los criollos decían, bueno, no me consideras como tal, pero en los impuestos sí me cobras como tal, ¿no? Entonces eso también trajo como consecuencias muy importantes que se desarrollaran. Los abusos de autoridad de parte de todo momento que se fueron generando también trajo consigo pues consecuencias muy graves, ¿sí? Vamos a ver ahora las causas externas en donde las ideas del liberalismo, las ideas ilustradas que en ese momento se iban generando, pues determinaron muchísimas de las causas en el mundo y también en nuestra América, ¿no? En nuestra Nueva España. También existieron la independencia de Estados Unidos, decían, bueno, ¿cómo puede ser posible que un país tan, tan nuevo, tan joven, haya logrado su independencia antes que la de nosotros? ¿Sí? Pero algo que también vino a caracterizar muchísimo a esta situación fue la invasión de Napoleón a España. Recordemos que Napoleón quiere conquistar Europa. Con España había ciertos tratos de que no pasaba nada. Sin embargo, pues durante mucho tiempo se generó esta cierta circunstancia en donde Portugal tenía problemas con Francia. Napoleón dice, dame permiso de pasar hacia, le dice a España, dame permiso de pasar hacia Portugal para poder someterlo, pero ya cuando está en España se olvida e incluso manda a traer a su hermano José Bonaparte para que él gobierne, ¿no? Y esto hace que España llegue a enfrascar más en la situación con ellos que realmente generar una problemática más con la Nueva España, ¿verdad? Finalmente llega una crisis española que durante mucho tiempo se fue generando, ¿sí? Estas son las causas internas y externas que se fueron generando de la lucha de independencia. Bueno, en lo que concierne a las etapas de esta lucha de independencia, vemos que hay una llamada iniciación, que es desde 1810 a 1811. Cabe mencionar que hubo revueltas antes de estas, ¿sí? En donde sobresalen otros grandes personajes. En esta de iniciación, bueno, pues sobresale obviamente el padre de la patria, que es Miguel Hidalgo y Costilla. Aparece también Ignacio Allende, aparece también José Ortiz de Domínguez y su esposo Miguel Domínguez, ¿no? Que al fin y al cabo era juez y parte, ya que él pertenecía al gobierno de Querétaro, él era regidor, y esto también trajo consigo dos cosas. Primero, que no sospecharan de él en este movimiento armado, y segundo, pues también era una responsabilidad para él estar en contra del mismo gobierno que estaba en el poder, ¿no? La siguiente etapa de 1811 a 1815, pues sabemos que la anterior etapa termina con la muerte de los principales caudillos de la lucha de independencia, y que a partir de este momento, bueno, pues surge un alumno de Hidalgo llamado eh, José María Morelos y Pavón, el cual logra organizar, ¿sí? El movimiento. Era igual sacerdote, igual que Hidalgo, nada más que él sí tenía un poco más de conocimientos militares. Eso hizo que, bueno, durante mucho tiempo no lo podían detener, ¿no? A él se le atribuye el sentimiento de la nación como uno de los eh, respaldos ideológicos en lo social y en lo político de este movimiento armado, y que fue muy, muy, muy importante en esa etapa. Desgraciadamente también para el movimiento y para él, pues es detenido y es enjuiciado, encontrado culpable y fusilado en 1815. Cuando se creía que el movimiento estaba pues ya en sus últimas partes y que ya estaba aniquilado todo, bueno, pues surge un personaje llamado Francisco Javier Mina. Este personaje, Javier Mina, era un español. Él se entera de esta situación en Inglaterra, en donde se entera de que aquí en América está luchando por independencia. Él llega al país, hace unas cuantas batallas, muy pocas, en unos cuantos meses. Bueno, pues también desgraciadamente para este movimiento, pues es detenido e incluso es fusilado también. Pero esto hizo que muchos de los criollos abrieran los ojos y comentaran, dijeran, bueno,
si él, que siendo español, vino y luchó en contra de sus propios compatriotas, ¿por qué nosotros no lo hacemos, no? Es ahí donde surge Vicente Guerrero, que es ya la última parte de este movimiento en la consolidación. Vicente Guerrero, que estuvo luchando, pues su lucha fue pues muy rara y muy eh, aislada, no rara, sino aislada, ya que pues no tenía tanto apoyo. Estaban desgraciadamente divididos la mayoría de los que luchaban por la independencia en guerra de guerrillas, es decir, pequeños grupos luchando con los españoles. ¿Qué es lo que hacía Vicente Guerrero? Bueno, pues a todos las mercancías, a todas las carruajes que venían de Acapulco rumbo a la capital, bueno, pues él los asaltaba y muchas veces robaba joyas, robaba dinero e inmediatamente se iba hacia la sierra, ¿no? Y en ese lugar que él se mantenía, pues cuando lo iban a buscar las tropas realistas no lo encontraban. Finalmente así pasó bastante tiempo hasta que llegó Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide es el que finalmente comenta y habla con su padre de Guerrero y dice, ve y convence a tu hijo de que deje las armas. Guerrero no hace caso, dice que no, que la patria es primero, desde ahí se le atribuye esa frase donde dice la patria es primero. Y finalmente, después de tantos avances que tuvieron, Agustín de Iturbide lo que hace es generar cierta confianza para Iturbide. Y bueno, hacen una reunión en donde se establece el famoso eh, abrazo de Acatempan y que finalmente trajo a la postre, bueno, pues la finalización de esta lucha de independencia. Bueno, pues con la información que acabamos de recibir, aquí es importante destacar que pues, vamos a llenar estos recuadros, ¿verdad? Y después nos vamos a ir un poco más adelante en este espacio en donde dice escribe en el espacio en blanco si fue la segunda, tercera o cuarta etapa según corresponda al enunciado, en donde aquí vienen varias de estas acciones que se realizaron durante la segunda, la tercera o la cuarta etapa, pero nos vamos a enfrascar principalmente o nos vamos a generar a lo que fue la primera etapa para resolver las actividades que vienen antes. Bueno, pues vamos a conocer un poco de esta primera etapa que fue la que se conoce un poco más, ¿sí? En cuestión de educación secundaria, y donde establece, bueno, lo siguiente, recordemos que José Ortiz y su esposo Miguel Domínguez, pues eran los corregidores de Querétaro, ¿verdad? Y ellos se mantenían esa situación. Hidalgo, bueno, pues los conoció después de llevar una buena amistad con ellos, pues durante algunas pláticas establecieron la idea de independizarse. Ellos lo que buscaban era que los criollos tomaran el poder. Yo sé que a veces se escucha muy romántico de que pues se abolió la esclavitud y era a favor de los indígenas, pero a lo mejor eso es parte de. Lo que sí es una realidad es que quienes buscaban o lo que buscaban los criollos era el poder, ¿sí? Hidalgo, por esa amistad que se fue generando, pues finalmente logra aglutinar a varias personas que estaban a favor de la lucha de independencia. Sabemos que el corregidor Domínguez, que aquí vemos, fue apresado. Antes de que fuera apresado, pues encierra a su esposa, según la historia, encierra a su esposa, y esta le alcanza a decir a uno de sus sirvientes, algunos dicen que era el, como el síndico, el presidente municipal de Querétaro, que es Ignacio Pérez, y les dice que vaya a ayudar, que vaya a avisar a Hidalgo hasta San Miguel, ¿verdad? Recordemos que antes no se llamaba San Miguel Allende, se le pone Allende en honor a este héroe, pero se llamaba San Miguel el Grande. Ignacio Pérez llega a San Miguel y dice, no, aquí no está Allende, está en la ciudad de Dolores, van hasta allá, le encuentran, y aquí es una de las principales discordias que se desarrolla en la historia de esta lucha de independencia, donde Hidalgo sí era un gran líder, pero no sabía mucho de lo que corresponde al arte militar. Y en cambio, Allende, pues sabía mucho de cuestiones militares, pero no era un gran líder. Creo que se complementaban. Esto hizo que muchas de las veces se pelearan entre ellos por saber quién tenía la razón. Y una de ellas fue esta, cuando finalmente Allende dice, pues hay que huir,
Hidalgo dice, no, hay que afrontar, hay que empezar esta guerra, ¿no? Y es por eso que en la madrugada ya del 16 de septiembre de 1810, pues lo que hace Hidalgo es lanzar ese grito de dolores, sacudir las campanas. Ustedes saben que antes en los pueblos pequeños, en las rancherías, cuando escuchaba el teñir de el sonar de las campanas, pues ese, o que se había incendiado o que había algo importante, la gente va. En ese momento Hidalgo da a conocer su plan, lo que decide y ha estallado la guerra. La gente le sigue, primeramente porque es un líder, segundo es un sacerdote, la gente obedecía demasiado en ese momento a la religión católica, y bueno, pues empiezan a armar con palos, con piedras, con hondas, con lo poco que tenían, y empezaron a seguirlo. Cuando iban camino rumbo a San Miguel, pues pasa a una iglesia, un lugar ya conocido como la iglesia de Totonilco, y ahí toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y es el que lleva y el que conocemos como parte importante de este movimiento, ¿sí? De ahí sucedieron muchas cosas, porque también después va Celaya, donde llegan a hacer la primera batalla, como sabemos, es aquí en nuestra ciudad de Guanajuato, en la famosa batalla de la Lóndiga, el 28 de septiembre de 1810, ¿sí? Que aquí hay una gran controversia si existió el Pípila o no existió, bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles que se fueron generando. Finalmente aquí se da la primera victoria insurgente. Cuando se termina la batalla de la Lóndiga de Granaditas, la gente se lanza a las calles, todos los que venían con Hidalgo se lanzan a las calles, empiezan a robarlas, empiezan a tener ciertos barbarie, que cuando Hidalgo se da cuenta, pues esto fue muy triste para él. De hecho, él tristemente les dice que si en otra ocasión vuelve a pasar, pues él a cada uno de esos que robaron, pues los va a llevar al paredón, ¿verdad? Los va a llevar a matar. Entonces, con la finalidad de que no lo vuelvan a hacer. Dentro de esta primera etapa, bueno, pues también se desarrolla otra muy importante, regresar, aquí, en donde, digo, pasaron varias cosas, ¿no? Nos estamos tratando de ir un poco más rápido. Eh, Aquí esta imagen que vemos es la batalla del Monte de las Cruces. Esta se da en lo que hoy conocemos como el Estado de México. Aquí, para este momento, ya el ejército de Hidalgo era cerca de 80,000 personas, ¿sí? Cuando los realistas salen a enfrentarlos, pues son derrotados. Y aquí otro de las controversias que se desarrolla en ese momento, atacar o no atacar la Ciudad de México. Y esto trajo como consecuencia, pues, otra discordia entre Hidalgo y Allende. Allende dice, hay que atacar, es la capital, y puede que si hubiera pasado, se hubiera acabado el conflicto, puede, es una suposición, ya saben que se maneja mucho que en la historia las suposiciones no valen, pero bueno, es una de las ideas que se generó. E Hidalgo dice, no, si pasa lo mismo que pasó en Guanajuato, pues esto realmente sería un caos. Entonces lo que hace eh, Hidalgo es decir, regresémonos, ¿no? Y Allende, bueno, pues molesto, se regresa a San Miguel, e Hidalgo se va hacia Valladolid. Allá en Valladolid, como vemos la siguiente imagen, el 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo realiza la abolición de la esclavitud. ¿Qué significa abolición? Bueno, pues que a partir de ese momento y según el movimiento y las ideas que tenía Hidalgo, pues es eh, que ya no existan esclavos, que los indígenas no sean esclavos, que tampoco lo sean las castas, generando, bueno, pues esto, un gran ánimo entre sus tropas y entre la gente que lo acompañaba. Hubo otras pequeñas batallas, pero desgraciadamente para ellos, en esta batalla, conocida como Puente de Calderón, y que se llevó a cabo el 17 de enero de 1811, bueno, pues aquí, por descuido, por situaciones del destino, cuando los insurgentes iban ganando, desgraciadamente la pólvora que ellos llevaban estalla, haciendo que muchos eh, insurgentes mueran. Esto causa gran controversia y hace que todos se vayan por ningún lado. Lo del ejército realista lo que hace, bueno, pues es empezar a capturar
y no le queda más remedio a todos los jefes insurgentes que empezar a huir. Ellos empiezan a huir hacia el norte. La idea de llegar al norte no era otra más que llegar a tener armas en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente para ellos, en Acatita de Baján, lo que hoy es Coahuila, son detenidos, sí son traicionados, ¿sí? Y detenidos. Aquí vemos en esta imagen aparentemente ahí Allende disparando a Hidalgo dentro del carruaje donde iban escondidos. Y bueno, finalmente pues se los llevan a Chihuahua, donde son enjuiciados. Los demás insurgentes capturados como Allende, Aldama, Jiménez, fueron ejecutados el 26 de junio de 1811. A Hidalgo fue casi un mes, más de un mes después. ¿Por qué? Porque a Hidalgo le hacen un juicio militar, pero también le hacen un juicio eclesiástico, ¿no? En donde incluso las yemas de los dedos le quitan esas yemas porque había traicionado a la religión católica. Y bueno, después sus cabezas, como lo hemos sabido, somos aquí nativos de Guanajuato, bueno, sus cabezas fueron colgadas en cada una de las esquinas, donde hay hoy en día una placa que se fue generando después como parte de esta revuelta. Bueno, pues regresando a su guía, pues la siguiente ejercicio se describe lo sucedido en los estados e ilumínalos de un color distinto. Aquí les puse un mapa, ya sé que ustedes saben mucho dónde queda la ubicación de cada estado, y van a iluminar de un color y van a poner sencillamente qué fue lo que sucedió de acuerdo a lo que les acabo de comentar en la primera etapa del movimiento de la independencia. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Es lo que corresponde a la segunda sesión. Espero que les haya quedado muy claro y bueno, pues si tienen alguna duda, esperen el sábado para poder ponernos en contacto y así resolverla. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.